Ay, Shalom, primero como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra de Molino y saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con otra lección, ojalá sea edificante. Ahí vamos a entrar, ok, aquí encontré un artículo y vamos a entrar en las escrituras y vamos a entrar en palabras, ok, en el griego, en latín y el hebreo. Que es algo que tienes que saber y estudiar para tener un puro entendimiento de las escrituras y no malinterpretar o malentender escrituras que estas iglesias y aún ahora miramos grupos israelitas que están torciendo ah, el significado bíblico y las definiciones de algunos temas en la Biblia. Ok, como miran aquí que tengo este artículo que dice cuál es el significado bíblico y la definición de fornicación. Ok, y muchas de estas iglesias te dicen de que fornicar o fornicación es tener sexo antes de casarte, antes de pagarle al papa, antes de rentar una iglesia, antes de ponerte en una rodilla y darle un anillo y hacer todo esas mamadas que no tienen nada que ver con la Biblia, man. Ok. En realidad, cuando tú lees las escrituras y el Señor habla de fornicación, ok, es una de dos cosas. O es adulterio, ok, o es adulterio espiritual. Ok, vamos a entrar en este artículo y vamos a entrar en las escrituras, ok, y como dije, un poco de hebreo y de griego para adquirir el puro entendimiento de este tema, ¿ok? Que como miramos, ¿ok? Muchos de estos grupos andan fallando, ¿ok? Caso y punto, IUIC nada, ¿ok? Porque ellos enseñan esto, igual como la iglesia, de que si tú te acuestas con una mujer o tienes sexo con una mujer antes de casarte y todo eso, pues tú cometiste fornicación y eso no es verdad, eso no es bíblico. Y pues, ¿qué esperas de IUIC? Un grupo que empuja a su congregación no estudiar, ¿ok? Y no buscar palabras y definiciones en hebreo. Ok, fucking el Nathaniel pendejo dice que el hebreo, especialmente el hebreo que nosotros enseñamos, es un hebreo inventado, o como él dice, Hebrew Ebonics. Ok, y eso no es cierto, man, porque el hebreo que tenemos fue dado y revelado a sus siervos los profetas por Yahweh Bashem Yahushai, Rakakwadash, al Espíritu Santo. Ok, es algo que él no tiene Yahweh Bashem Yahushai, no tiene el Espíritu Santo para discernir y explicar estas cosas. Por eso es que ellos erran no conociendo las escrituras. Ok, so vamos a arrancar aquí con esta escritura en 1 Juan 2:21. Dice, no les escribo porque desconocen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. So ahora en esta lección, ok, ustedes al fin de esta lección van a saber la diferencia y lo que verdaderamente quiere decir el significado y la definición de fornicación cuando lo lees en la Biblia, ¿ok? Y vamos a entender y saber que estas iglesias están mal y estos otros grupos de israelitas que enseñan las mismas mamadas que las iglesias, ¿ok? Erran no conociendo las escrituras, ¿ok? So, vamos a entrar. Dice, ¿cuál es el significado bíblico y la definición de fornicación? Dice, la definición de fornicación del diccionario moderno es relación sexual voluntaria entre personas no casadas entre sí, si lo que incluyera el adulterio. Ok, so aquí lo que tienen que poner es lo que la definición de fornicación del diccionario moderno. ¿Ok? Las escrituras es clara de que nosotros debemos entrar en las sendas antiguas, ¿ok? Los caminos antiguos, entender cómo las costumbres y la cultura era hacia atrás en los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque vamos a regresar a esos tiempos, ¿ok? Lo que se estaba practicando en el Antiguo Testamento, ¿ok? Los israelitas que mantenieron sus costumbres y no perdieron su heredad, para decirlo así, ¿ok? Ellos um,
estaban poniendo en práctica lo que se va a enforzar para todo el mundo en el reino. ¿Ok? So, tenemos que entender esto claro y explicarlo claro para que no haya confusión. ¿Ok? Porque estos otros fucking grupos causan grande confusión. ¿Ok? En cómo ellos explican lo que quiere decir esto y malinterpretan y erran explicando las escrituras que ellos no entienden. ¿Por qué? Porque no quieren entrar profundamente y escudriñar y buscar la definición de la palabra en hebreo, en latín y griego. ¿Ok? Tú no solo puedes tomarlo por lo que dice en inglés o como lo dice en español o cualquier otro lenguaje. Tú tienes que entrar en las raíces, en lo original, en cómo está escrito según la palabra de Yahweh Hashem Yahabushai. ¿Ok? Y estos eruditos no lo tienen. ¿Ok? Y aquí este es perfecto ejemplo porque estos son los eruditos que pusieron estos, right? Y te dicen la verdad, pero cuando sigues leyendo en este artículo, te lo tuercen y básicamente causan confusión, porque no te lo dejan claro. Te lo dicen, pero luego siguen explicando otras cosas que te hacen dudar, ¿ok? Pero ojalá sea claro después de esta lección. Vamos a entrar, dice, en el Antiguo Testamento, todo pecado sexual estaba prohibido por la ley mosaica y las costumbres. Dice, sin embargo, la palabra hebrea transcrita como fornicación en el Antiguo Testamento también tenía el significado de idolatría. ¿Entienden eso? ¿Ok? La palabra hebrea transcrita como fornicación en el Antiguo Testamento tiene el mismo significado de idolatría. ¿Ok? La palabra fornicación se usa en asociación con ídolos paganos, porque gran parte del culto pagano involucraba sexo en sus rituales. En este artículo profundizaremos en lo que incluye la definición de fornicación según la Biblia, y lo hacen y no lo hacen. ¿Ok? Por eso es que nosotros tenemos que entrar en estos artículos o estos comentarios que hacen estos eruditos y corregirlos, porque ellos no son la autoridad, ellos no son los profetas. Y Abba, Shem, Yahushua, el Espíritu Santo no está trabajando con ninguno de estos, y aún estos otros grupos de israelitas, aunque se fingen, ¿ok? El Señor no está trabajando con ellos, y con lo que ellos enseñan y comparación en cómo está escrito, compara lo espíritu con el espíritu para ver si las cosas son verdad. ¿Y qué es el espíritu? Juan 6:63, las cosas que el Señor habla, ¿ok? Son espíritu y son verdad. ¿Y dónde están las cosas que el Señor habla? En la Biblia. Y lo que Él vino y habló y su mensaje no fue fuera de la palabra de Dios, su Padre, como Él lo dijo. ¿Ok? So, regresando acá, dice Pablo no desperdició palabras cuando dijo, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que equivale a idolatría. ¿Ok? So, tú lo lees, all right, o te lo leen en la iglesia, o IUIC te lee eso y te trata de explicarte a ti de que uh, siendo impuro y siendo malo, ¿ok? Y la idolatría es equivalente a como tener sexo antes de proponerle a ella, ¿ok? Ser prometidos uno al otro por 1 año, 2 años o como sea el acuerdo, y al fin terminarlo con ir a una iglesia, rentar el salón y pagarle a un sacerdote o a un pastor o lo que sea a que él los case. Y nada de eso es bíblico, ¿ok? Y nada de eso tiene que ver con fornicación, ¿ok? Y como leímos en el principio, cuando tú entras en la palabra hebrea, tiene que ver con idolatría, ¿ok? Y culto pagano que involucraba sexo, sea con animales, sea con prostitutas del templo, ¿ok? O orgías, ¿ok? Donde se andan, que básicamente una orgía es adulterio, porque pues hay parejas casadas ya, right? Que se pertenecen uno al otro y luego se andan compartiendo,
¿ok? Y eso es lo que quiere decir fornicación. Y vamos a entrar, ¿ok? Para explicarlo y para que les quede bien claro, ¿ok? Y no sean engañados. Dice, y el autor en hebreo advirtió que el matrimonio será tenido en honor entre todos y el lucho conyugal será sin mancha. A los fornicarios y adúlteros juzgará Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok, so aquí, ok, está separando fornicarios y adúlteros, ok, porque a alguien que comete adúlteros, a alguien que se mete, ok, es un hombre que se mete con una mujer casada, ¿ok? Ahora, según la Biblia, un hombre puede tener más de una mujer, ¿ok? Mientras sea soltera y ella no le pertenece a otro hombre o está prometida a otro hombre. Ahora, para la mujer, no trabaja así. Y ahora tú puedes fucking llorar y rechinar los dientes y alzar el puño y decir, eso no es justo. ¿Cómo un hombre puede tener muchas mujeres, pero una mujer no? O toma ese pedo con Yahweh Hashem Yahushai, porque así lo creó Dios. Okay, si tú tienes un problema con eso, entonces tú tienes un problema con Dios, con Yahweh Hashem Yahushai, y eso es algo que vas a tener que arreglar con él. Y sabes qué, él te lo va a arreglar, te lo va a quitar. Ok, a las malas. Ok, porque nosotros, como está escrito, ¿quién eres tú? Ok, para cuestionar al Creador. Ok, dice, estas palabras significan poco en nuestra cultura actual, donde los valores están arraigados en normas culturales y cambian como un viento cambiante. Sí, la escritura no cambia como el viento cambiante. Yahweh Hashem Yahushai no es un nombre para mentir, ¿ok? Yahweh Hashem Yahushai es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia, ¿ok? A las normas culturales o como el viento o como el clima cambia, no. La palabra del Señor es segura y lo que Él habló permanecerá para siempre. ¿Ok? Dice, pero para aquellos de nosotros que nos aferramos a la autoridad de las Escrituras, que es lo que todos debemos de ser, existe un estándar diferente en cuanto a cómo discernir entre lo que es aceptable y bueno y lo que debe condenarse y evitarse. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia romana, okay, en Roma, que no se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de nuestra mente. So ahí está esa escritura ahí corta, ok. So nosotros no debemos de actualizarnos a las normas culturales de hoy en día y cambiar como el viento según la cultura y los días modernos. A la verga con eso, man. Como mencioné, tenemos de regresar a las sendas antiguas. ¿Ok? Y regresar a la autoridad de lo que está escrito, porque esa es la palabra de Dios. ¿Ok? Y si tú tienes un problema con eso, el problema es con Yahweh Hashem Yahushua. Y como dije, muy pronto Él va a arreglar todos los problemas que este mundo tiene. ¿Ok? Y para que se les quite. ¿Ok? Y Yahweh Hashem Yahushua va a traer gran juicio, especialmente comenzando en su casa, que son estos israelitas que andan enseñando cosas que ellos no entienden. ¿Ok? Cosas que no son bíblicas, ¿ok? Que no es bíblico, ¿ok? Dice el apóstol Pablo advirtió a la iglesia en Roma que no se conformen a este siglo y que transformen mediante la renovación de la mente, ¿ok? ¿Cómo? Regresando a esas sendas antiguas y siguiendo los comandamientos de Yahweh Hashem Yahushua lo mejor posible. Dice, Pablo entendió que el sistema del mundo en el que vivimos ahora mientras esperamos la consumación del reino de Yahushua tiene sus propios valores que constantemente buscan conformar todo y a todos a su propia imagen. Irónicamente, lo mismo que Dios ha sido, haciendo desde el principio de los tiempos, y no hay ningún área donde esta conformidad cultura se vea más gráficamente que en el que se refiere a cuestiones de sexualidad. ¿Ok? Y las escrituras te da todas las respuestas a las cuestiones que tú tienes. Y ahora la cuestión es, ¿ok? ¿Cuál es el significado bíblico y la definición de fornicación? Y te lo dijeron aquí, pero luego al fin te dejan como que, pues, entonces, ¿qué?
So, vamos a entrar en escrituras y vamos a entrar en las definiciones en el contexto correcto y en el hebreo y en el latín. Y vamos a entrar en hasta aún lo que los eruditos ponen y vamos a mirar que aún que ellos saben lo que quiere decir, enseñan otras cosas y se inventan doctrinas, ¿ok? Que no están respaldadas, ¿ok? Por las escrituras, por la Biblia. All right? So, vamos acá, ¿ok? Aquí puse la palabra fornicación y me salieron muchas escrituras, que no voy a entrar en todas, ¿ok? Ustedes pueden, all right? Pero vamos a entrar en unas tantas para enseñarte, ¿ok? Que no está hablando ni en el contexto ni en la definición, ¿ok? De lo que estas iglesias y estos pendejos otros grupos israelitas te están enseñando. Ok, so vamos a comenzar aquí en Segunda Crónicas 21 y 11. Dice, además hizo lugares altos en las montañas de Judá y hizo que los habitantes de Jerusalén cometieran fornicación y obligó a Judá a ello. So vamos a entrar, ok, en el hebreo para mirar, si tú lo lees así como lo dice en español y tienes tu definición moderna, right? Como leímos que estas falsas iglesias te han dado y estos falsos grupos israelitas te están dando, ¿ok? Que es tener sexo antes de casarte. Esto no tiene sentido en el contexto de que estamos leyendo, ¿ok? So, si lo lees así con ese entendimiento, ¿ok? Tú me estás diciendo de que este rey causó al tribu de Judá a que tengan sexo antes de ser casados. Ok, y eso es fucking retrasado, man, porque eso no es lo que está hablando. Y vamos a entrar y a probarlo. Ok, a leerlo otra vez, pero ahora con entendimiento. Dice, además, hizo lugares altos en las montañas de Judá y hizo que los habitantes de Jerusalén cometieran fornicación y obligó a Judá a ellos. So, los obligó a que tengan sexo antes de casarse. Ahora vamos a entrar en el hebreo para adquirir entendimiento. Toda esta palabra aquí es H2181 en el Strong. Y vamos acá. Y como miran la palabra hebrea es zanaha o zana. Ok, vamos a mirar la definición de qué es lo que quiere decir esta palabra. Ok, aquí te dice ramera, prostituirse, prostituir, puta, cometer fornicación, prostituta, ramera, comprometerse continuamente, genial, puta. All right. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente quiere decir? All right. So, si lo lees así con solo eso, ahí sin el espíritu, so, básicamente, este rey hizo que Judá se convirtiera en putos y putas. ¿Eso es lo que está hablando? ¿Ok? Que se convirtieran en putas y putos. Y obligó a Judá a que se convirtiera en putas y putos. No tiene fucking sentido, man. All right, so hay que leerlo con uh, el contexto correcto y la propia definición con entendimiento con el Espíritu Santo, man. Ok, dice fornicar, right? Ser ramera, prostituirse. Ok, dice ser ramera, actuar como ramera, cometer fornicación. Pero ¿qué quiere decir eso? All right, boom. Aquí está la primera correcta definición. Cometer adulterio. Ok, dice ser una prostituta de qué? De culto. Como leímos en el artículo que de mayoría de las prácticas paganas involucraban prostitutas en el templo. ¿Ok? Porque luego hay otros israelitas que erran no entendiendo las escrituras que luego te dicen, oh, tú estás fornicando porque tú te fuiste a comprar una puta, porque fuiste al lugar con las chinitas y te dieron un masaje y pagaste extra para terminar feliz ahí, right? Ahora, ¿eso es lo que está hablando? No, eso no es lo que está hablando. ¿Ok? Porque luego tratan de usar estas escrituras para decir que eso está mal, cuando en realidad no hay nada malo con eso, pero no voy a entrar en eso en esta lección porque eso es para otro tema ahí. ¿Ok? Pero enseñándote, ¿ok? De que las prostitutas en de que no debemos de meternos son las prostitutas del templo, ¿ok? Del culto, ¿ok? Porque
Cuando tú miras la historia en eso, ok, esas prostitutas del culto hacían todo tipo de cosas, como dije, orgías, ok, se acostaban con los sacerdotes y todos los sacerdotes que estaban ahí o que estaban participando de este culto participaban en el hecho, ok, de sexo con estas prostitutas y algunas veces habían animales involucrados en esto también. Ok, so era como leímos en el artículo de que en unas versiones modernas la Biblia lo considera, en vez de fornicación, va a decir um, hechos de sexo inmorales. Ok, que tener orgías es inmoral. Ok, un hombre, como dije, puede tener más de una mujer, pero un hombre no se puede acostar con dos mujeres al mismo tiempo. Eso es um, inmoral. Ok. So, igual aquí, esta prostituta del culto, ok, como dije, tú cuando participaban en este culto, tú la cogías, el otro vato la cogía, se la pasaban como fucking, como un trago en shit, man. Ok, y luego también en unos casos involucraban a animales. So, bestialidad estaba involucrado en esto también, man. So, era cosas completamente abominables e inmorales en los ojos de Yahweh Hashem Yahushai según su ley. ¿Ok? Y también al mismo tiempo, durante estas orgías, sea con prostitutas del templo, animales, ¿ok? Había mujer con mujer y había hombre con hombre que estaba pasando en estos templos, man. ¿Ok? Uh, La cuarta definición dice ser infiel a Dios. O aquí, ok, no solo es cometer adulterio con parejas intercambiándose o un hombre metiéndose con la mujer de otro, ok, pero sino también es cometer adulterio espiritual contra Dios, diciendo que ir a adorar a otros ídolos. Que no la ley dice que Dios, Yahweh Hashem Yahushua, es un Dios celoso. Ok, so cuando tú te metes y adoras a otros ídolos, a falsos dioses y falsas religiones, es como cometer uh, adulterio espiritual en los ojos del Señor. Ok, dice, hacer cometer adulterio. Ok, forzar a la prostitución, cometer fornicación. Ok, dice, um, dice cometer adulterio, ok, generalmente de mujer y con menos frecuencia de simple fornicación, ¿ok? En sentido figurado, cometer idolatría, ¿ok? En el pueblo judío es considerado como el cónyuge de Yahweh Bashem, Yahweh Shai, ¿ok? Dice, no sé si hay más acá. Ok, mira, figurado de relaciones inapropiadas con naciones extranjeras. A veces se incluye referencia religiosa. ¿Por qué? Porque los paganos en sus rituales, en su culto, ok, ah, adoraban a ídolos, ok, que esa es fornicación espiritual o adulterio espiritual. Y al mismo tiempo que estaban haciendo esto y rindiéndole culto a esos ídolos, estaban participando en hechos sexuales inapropiados, man, como bestialidad, como homosexualidad, como lesbianismo, como adulterio. ¿Ok? Dice figurado de relaciones inapropiadas con naciones extranjeras, porque hasta el Señor nos dijo, no hay que entregar nuestros hijos a sus hijas, ni nuestras hijas a sus hijos. ¿Por qué? Porque nos iban a causar a fornicar o a cometer uh, adulterio espiritual, desviarnos del conocimiento y el verdadero culto a Yahweh Bashem Yahweh Shai. Ok, mira, de relaciones sexuales con otras deidades.
¿ok? Porque hacían esto para pagar homenaje a sus dioses, ¿ok? Pues los dioses de las otras naciones son ídolos y esos ídolos requerían cosas inapropiadas en los ojos de Yahweh Hashem y Yahushua, requerían abominaciones, sacrificios abominables, hechos abominables, ¿ok? Y todo eso el Señor nos había prohibido en no hacer. Por eso es que Él nos dijo que no hay que hacer pactos con las otras naciones. ¿Ok? No hay que ver nada con ellos, man. ¿Ok? So, eso es todo aquí. All right, vamos a regresar a otra escritura para hacer otra um, comparación, porque hay una, dos, tres, cuatro diferentes definiciones. ¿Ok? Dos en el hebreo y dos en el griego que pertenecen para esta palabra fornicación. Y como vamos a entrar, nada tiene que ver con lo que IUIC te explica y nada tiene que ver con estas falsas iglesias en lo que ellos te explican. Ok. So, vamos a otra escritura. All right. Y esta. uh, Ok, pues solo lo voy a leer por el contexto, ok, yeah, all right, porque hay, igual aquí en Isaías 23 y 17 dice, y sucederá que después del fin de 70 años, el Señor visitará Tiro y ella entregará su salario y cometerá fornicación con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra, ok, Salakia, ok. So, aquí, ¿qué está hablando? Está hablando de que el Señor iba a visitar a Tiro y causar a todos ellos que comiencen a tener fucking sexo antes de casarse. No, y ya sabemos que Tiro y Sidón y eran camitas y qué es lo que ellos practicaban. Todo lo que acabamos de leer que los paganos practicaban, bestialidad, homosexualidad, ¿ok? Culto a ídolos, ¿ok? Que eso es fornicación, ¿ok? Y como miran acá, es la misma palabra H2181 para este versículo, ¿ok? Ahora vamos aquí, all right? Ezequiel 16:26 dice, también fornicaste, ¿ok? H2181, right? Con los egipcios, tus vecinos grandes de carne y has aumentado tus fornicaciones para provocarme a ira. So ahora aquí, fornicaciones es la segunda palabra que mencioné en hebreo, que es H8457. All right, que la tengo acá. Okay. Ok, que la palabra es taza, taza, tazanata. Ok, tazanat o tazanat. ¿Ok? Que tiene su raíz con esta, ¿ok? Que acabamos de leer, que es H21 y 81. So vamos a ver qué quiere decir Tazanat, ¿ok? Y dice prostitución, fornicación, prostitución, ¿ok? En ejemplo, figuramente, idolatría. ¿Ok? So eso es lo que quiere decir. Esto es lo que está hablando. ¿Ok? Está hablando de idolatría. So ahora cuando regresamos y leemos este versículo con entendimiento, ¿ok? Dice, también fornicaste con los egipcios. ¿O qué quiere decir eso? ¿Que se estaban acostando antes de casarse con egipcios? No, porque Señor, esa es una contradicción. Si el Señor nos dijo que no nos casemos y no nos mentamos con ellos, ¿cómo vamos a fornicar con ellos? ¿Ok? Diciendo en la manera como te lo explica IUIC estas falsas iglesias, man. Ok, no, el puro entendimiento es de que y cometieron idólatra, fueron idólatras con los como y con los egipcios, ok, y aumentaron sus fornicaciones para provocar al Señor a ira. ¿Cómo lo provocaron? ¿Porque tuvieron sexo? No, porque fucking estaban adorando a otros falsos dioses, a ídolos.
Y algunos estaban participando en todo el culto que venía con adorar esos ídolos, man, que como dije, bestialidad, homosexualidad, lesbianismo, todo tipo de fucking cosas asquerosas, man. All right? So, esto no está hablando de sexo antes de ser casado. All right? 29 dice, además has multiplicado tu fornicación en la tierra de Canaán hasta Caldea y aún así no estabas satisfecho con esto. ¿So qué? No estaban satisfechos de cogerse tantas bichas sin casarse con ellas, ¿ok? Que contaminaron toda la tierra. No, ¿ok? Está hablando, ¿ok? De idolatría, man. Y un buen precepto, vamos ahí, ¿ok? Que donde el Señor um, habla de esta fornicación que cometimos es aquí en Salmo 106 y voy a ir al punto, man. Ok. Um, yeah. 28 dice, Salmo 106 y 28 dice, y cuando se unieron a Baal de Peor, comieron de los sacrificios de los muertos. ¿Ok? Provocaron a Yahweh Bashem Yahushai con sus obras y se desató entre ellos la mortandad. Entonces, de allí vamos a saltarnos. 34. Dice, tampoco destruyeron a los pueblos como Yahweh Bashem Yahushai les había dicho. Más bien se mezclaron con los paganos y aprendieron sus obras. All right? Como acabamos de leer. Se fornicaron con los egipcios y sus vecinos. ¿Ok? Dice, y se mezclaron con los paganos y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales llegaron a ser una trampa y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Ok? Que eso es otra cosa que también involucraba uh, estos cultos a estos ídolos, man, sacrificar a tus hijos o humanos. ¿Ok? 38 dice, derramaron la sangre inocente y la sangre de sus hijos y de sus hijas que sacrificaron a los ídolos de Canaán. La tierra fue profanada con los hechos de sangre. So ahora entendemos lo que Ezequiel 16 y 26 está hablando en cómo nosotros fornicamos con los egipcios, los vecinos, grandes de carne. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también comían puerco y cosas sacrificadas a ídolos y aumentaron sus fornicaciones para provocar al Señor a ira. ¿Por qué? Porque estaban comiendo puerco, estaban fucking haciendo bestialidad, homosexualidad, lesbianismo, fucking adulterio, todo básicamente era, valía, todo lo que querías hacer o lo que se te metía a hacer, hacían. No había reglas, eran desenfrenados. ¿Ok? Esto era lo que el Señor miraba como fornicación. Esto era lo que lo causaba a ira. Esto era lo que el Señor estaba hablando. ¿Ok? No estaba hablando de fucking coger o acostarte con una bicha antes de casarte, man. ¿Ok? Mateo 5 y 32. Y eso es lo que Yahweh Shai dijo. Dijo, pero les digo que cualquiera repudie a su esposa, salvando por la fornicación, ¿ok? Hace a ella cometer adulterio y a cualquiera que se casara a la divorciada comete adulterio, ¿ok? So, vamos aquí a esta palabra fornicación en el griego 4202 y la tengo acá. ¿Ok? Es de la palabra griega pornea, ¿ok? De aquí es donde agarras la palabra porno, ¿ok? Y vamos a mirar qué es lo que quiere decir esta palabra, ¿ok?
Dice, relaciones sexuales ilícitas, adulterio, fornicación. ¿Qué más quiere decir esto? Homosexualidad, lesbianismo, relaciones sexuales con animales, ¿ok? Relaciones sexuales con parientes cercanos, ¿ok? Que cuando tú lees, ¿ok? En las cartas que Pablo escribió a la iglesia de Corintios, habían israelitas que estaban haciendo eso, man, teniendo relaciones sexuales con parientes cercanos, man. Motherfuckers acostándose con sus madrastras, ¿ok? O sus padrastros y sus hijastros y cosas así. Eso es lo que estaba pasando, man. ¿Ok? Dice, relaciones sexuales con un hombre o una mujer divorciada, ¿ok? Y diciendo cómo, porque al menos, como dice la escritura, que ese marido su marido de esa mujer murió, técnicamente esa mujer todavía está casada, ¿ok? Pero como en la sociedad de hoy, ¿ok? Por eso es que el Señor dijo que esta es una generación adúltera. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos andan así, man. Ok, shit, muchos de nuestros papás, ellos no fueron vírgenes cuando se conocieron. Ok, tu mamá fue que no fue esa virgencita guardada para tu papá. En muchos de nuestros casos, man, habían estado con varias personas, no sabemos, man. Eso es algo que le tienes que preguntar a tu mamá, man. Ay, pero, ok, um, leyendo aquí entendemos que no es lo que IUIC te está diciendo y no es lo que estas iglesias te están diciendo. Ok, mira, metáfora para la adoración de ídolos. Ok, eso ahora está entrando en adulterio o fornicación espiritual. Dice de la contaminación de la idolatría que se produce al comer los sacrificios ofrecidos a los ídolos, ¿ok? Que como dije, ¿qué eran los sacrificios que daban a ídolos? Carne humana, carne de fucking puercos, ¿ok? Luego con eso venía, como leemos aquí, actos de homosexualidad, actos de lesbianismo, relaciones sexuales con animales, ¿ok? Esto es lo que está hablando las escrituras cuando habla de fornicación, ¿ok? También en lugares de donde la palabra en vez de fornicación o inmoralidad usa adulterio, ahora leyendo el contexto, tú vas a entender si está hablando de adulterio literalmente cuando un hombre se está metiendo con la mujer de otro hombre o es idolatría, ¿ok? O hechos de homosexualidad, lesbianismo o fucking bestialidad. ¿Ok? Dice prostitución, incluidos el adulterio y el incesto. ¿Ok? Idolatría. All right? Esto es lo que quiere decir fornicación. Nada aquí está hablando, ninguno de los eruditos escribió aquí, ¿ok? De que estaba hablando de acostarse con alguien antes de que te cases, porque cuando tú lees la Biblia con entendimiento, casarte es acostarte con alguien. El hecho de sexo es lo que hace un casamiento, ¿ok? ¿Qué quiere decir casamiento? Es una unión, all right? Igual, siempre sacamos esta analogía. Zebulón tiene un plato, ¿ok? Que nosotros llamamos casamiento, que es arroz mixteado con frijol, ¿ok? ¿Por qué se llama casamiento? Porque estás uniendo al arroz con el frijol y se llama el plato casamiento. So aquí, ok, usando esa analogía y usando la escritura en la definición correcta, casamiento es la unión de un hombre y una mujer cuando se hacen uno en el hecho de sexo, ¿ok? Eso es lo que es. ¿Ok? So, si tú te quieres casar, o hasta Pablo lo dijo, si quemas, cásate. ¿Ok? Diciendo que, oh, pues tienes, estás calenturiento para decirte sexualmente, cásate. Él no estaba diciendo de que ve, agárrate un sacerdote, renta el salón, manda las invitaciones, o asegúrate que te agarres un anillote, un diamantote, ponte en una rodilla enfrente de todos y pídele su mano. Ok, no, ok, no está hablando de nada de esas fucking mamadas, man. All right? Esto está hablando
de cosas inmorales y cultos a ídolos, ¿ok? Que involucraban culto a ídolos, adoración de ídolos, sacrificios humanos o de animales inmundos, ¿ok? Y hechos de homosexualidad, adulterio, orgías y bestialidad, ¿ok? All right, dice, all right, mira, dice propiamente de las relaciones sexuales ilícitas, ¿ok? Que se adoptaban, ¿ok? Entre los paganos y consideraban esto vicio y con ligereza se entregaban a él. En consecuencia, todas las demás interpretaciones del término, como los matrimonios dentro de los grados prohibidos y similares. A eso ahí te tratan de meter la paja, pero usado para el adulterio, ¿ok? Espiritualmente o verdaderamente adulterio, ¿ok? Que ya lo expliqué. All right. So, tenemos una más definición y vamos a otra escritura que usa la última, ¿ok? Que es el Strong's G1608, ¿ok? Y es usado en el libro de... Oh, mira, aquí encontré otra. Vamos acá. A ese 1 Corintios 6:18. Huye de la fornicación. Todo pecado que un hombre hace es pecado al cuerpo, pero el que comete fornicación, ok, peca contra su propio cuerpo. So aquí, en la segunda parte de la palabra fornicación es G4203, que la raíz regresa a pornea. Ok, so ahora hay que agarrar esta, all right, porque se me pasó esta y la vamos a agarrar acá. Ok, que es G5343 y es Fugo, ok, Fugo, ok, oh shit, déjame traducirla, ok, como dice, metáfora para algo para huir, evitar, algo aborrecible, ok, esto está hablando, este tipo de fornicación es algo aborrecible, ok, vamos a ver si tiene más, ok, algo aborrecible. Ok, eso no lo usa allí, pero otra vez regresando al contexto y leyendo con las escrituras con entendimiento, vamos acá. Ok, huye de la fornicación, right? ¿Qué quiere decir en esa palabra? Huye de las cosas aborrecibles. ¿Ok? ¿Qué es aborrecible en los ojos del Señor? Homosexualidad, lesbianismo, ¿ok? Comiendo carnes abominables que son sacrificados a ídolos, sacrificando humanos o animales a ídolos, ¿ok? La homosexualidad, el lesbianismo, orgías y adulterio, sea físicamente o espiritualmente. Ok, eso es lo que está hablando 1 Corintios 6 y 18. Y también en 13, ok, cuando estás leyendo. All right. Ok, 1 Corintios 7:2. Sin embargo, para evitar la fornicación, que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio marido. So ahora entendemos en el contexto aquí en 1 Corintios 7 y Dios, esta fornicación, que es otra vez G4202, que la tenemos acá, pornea, ok, está hablando de qué en ese contexto. Está hablando de adulterio, ok. Eso es lo que está hablando aquí, ¿eh? ¿No? Adulterio, aquí. El adulterio, ¿ok? So, sin embargo, para evitar el adulterio, que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio marido. All right? Ahí está claro, ¿ok? So,
Vamos a esa otra que todavía no hemos entrado. ¿Dónde está? All right. Ok, aquí está. Esa Judas 1:7. All right. Dice, así como Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor de ellas, de la misma manera, entregándose a la fornicación y yendo tras carne extraña, están dispuestas para un ejemplo, sufriendo la venganza del fuego eterno. Ok. So ahora, en Sodoma y Gomorra, ellos estaban practicando los hechos de acostarse con uno al otro antes de casarse. No, entendemos y leemos de Sodoma y Gomorra, ellos estaban participando en todo tipo de hechos sexuales inmorales, bestialidad, homosexualidad, lesbianismo, sacrificios de humanos, sacrificios de animales inmundos. Todo eso estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Recuérdate cuando lees la historia, cuando Lot estaba allí y los ángeles vinieron a sacar a Lot y su familia y rescatarlos de la destrucción ahí. ¿Qué querían hacer esos sodomitas y ciudadanos de Sodoma y Gomorra con los ángeles? Ellos querían fucking violarlos, man. Pinche fucking culeros camitas. Lot les ofreció a sus dos hijas vírgenes. Estos fucking culeros querían coger a los ángeles, man. Por eso es que el Señor completamente destruyó a Sodoma y Gomorra y las otras ciudades. ¿Por qué? Porque estaban entregados a fornicación, ¿ok? Esta palabra aquí usada en esta escritura es la palabra griega G1608. Ahora vamos acá, ¿ok? La palabra es ekporneo, ¿ok? Que tiene su raíz en pornea, ¿ok? Ahora vamos a leer la definición acá. Dice, entregarse a la fornicación, prostituirse, entregarse a la fornicación. So, ahora entendiendo y sabiendo que la raíz de esta palabra es pornea y las raíces regresan al hebreo, ¿ok? Que quiere decir que idolatría y todo lo que viene con la idolatría, que es que homosexualidad, lesbianismo y culto a ídolos, sacrificios humanos y comer carnes abominables. ¿Ok? So eso es lo que Sodoma y Gomorra estaba haciendo y eso es lo que ellos estaban entregando en la idolatría, en los hechos sexuales inmorales. ¿Ok? ¿Ok? Eso no tienen más acá, pero ahora con el entendimiento y los preceptos y entendiendo las palabras y el contexto, ahora podemos leer con entendimiento. Ok, so regresamos acá a esta escritura, Judas 1:7, y dice, así como Sodoma y Gomorra, que entendemos que era un montón de culeros y lesbianas y bestialidad y todo tipo de fucking abominaciones estaba pasando ahí, por eso el Señor los destruyó con fuego. Ok, ellos estaban completamente entregados a la fornicación, que quiere decir que, ok, como estaba en esta otra definición. Ok, mira, adorar a ídolos. Ok, y todo lo que viene con eso. Ok, aquí está. Ok, ¿qué era todo lo que estaban haciendo en Sodoma y Gomorra? Adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, relaciones sexuales con animales. Ok, y adoración a todo tipo de ídolos que involucraba sacrificios ofrecidos a ídolos, sean animales inmundos, humanos. ¿Ok? Eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que quiere decir fornicación según la Biblia. ¿Ok? No tiene nada que ver con casarte con una bicha, ¿ok? Antes de marchar enfrente de toda la iglesia y tu familia y todo eso, man. No tiene nada que ver. ¿Ok? So IUIC erra no conociendo las escrituras, man. Estas iglesias erran no conociendo las escrituras, man. ¿Ok? So, ¿cuál es el significado bíblico y la definición de fornicación? ¿Ok? Es adulterio,
es homosexualidad, lesbianismo, relaciones sexuales con animales y todo tipo de culto e idolatría que es ofrecido o sacrificado a los ídolos. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir y ese es el puro entendimiento y el verdadero significado y definición de fornicación según las escrituras. All right? So, eso concluye la lección, man. Ojalá fueron edificados toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra de Molino y saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Shalom.